Buen día, camaradas. Quería compartir con ustedes mi última publicación de Facebook en este podcast, realizada hace un minuto. Perú y Argentina, mismo camino. Los pusilánimes Pedro Castillo y Alberto Fernández, ambos presidentes de carambola o casualidad, que ahora se las dan de estadistas, traicionando a los verdaderos políticos que los pusieron en ese lugar. Recordemos un poco, camaradas. Pedro Castillo es presidente del Perú porque Vladimir Cerrón estuvo imposibilitado por la justicia de su país en una causa armada del estilo de lawfare, ¿no? Ese poder blando, soft power de Estados Unidos, que utiliza la justicia y la prensa para atacar a los opositores políticos. Por eso, Vladimir Cerrón no es presidente de Perú. Una situación similar se da en el caso de Argentina. Alberto Fernández es presidente de Argentina por el dedo de Cristina Fernández de Kirchner, que lo puso, dado la enorme impopularidad que habían adquirido todas esas causas armadas de lawfare, acusaciones en algún caso que tendrán un viso de verdad, pero que han sido magnificadas por los medios, por Clarín, ¿no? Por fiscales adictos a la embajada yanqui, ¿no? Y por diversos jueces de la nación. Recordemos el caso del finado miembro de Comodoro Pi, bueno, que ya está muerto, bueno, mejor no lo mencionemos, ¿no? El señor ex peronista, ¿no? Compañero de Guillermo Moreno, que lo conocía muy bien, por supuesto. Ahora resulta que ambos presidentes se dedican a traicionar a quienes los llevaron a ese puesto de gobierno y a hacer la pequeña política de desconocer sus promesas electorales, poner ministros antipopulares. Por ejemplo, Aníbal Fernández, represor de Costequi y Santillán en el 2001, es el nuevo ministro del Interior de Argentina, ¿no? Tras el desastre electoral que ha tenido este gobierno en las elecciones, el señor Alberto Fernández decide girar aún más a la derecha, poniendo a un represor en el Ministerio del Interior y por ejemplo a Mansur, el gobernador de Tucumán, en el jefe de gabinete, que bueno, todo el mundo ya sabe lo que es ese señor, ¿no? En el caso de Perú, sacar a un canciller porque lo atacó la Marina, simplemente por recordar el pasado criminal de esa fuerza armada en la historia del Perú. Vamos mal, Perú y Argentina. Lo que demuestra esta situación son los límites de la democracia burguesa. Por estas razones debemos luchar por ampliar la democracia, por hacerla una democracia que contemple este tipo de situaciones, ¿no? Como hizo Chávez en su momento. Alberto Fernández no cumplió su promesa electoral de que primero estaban los jubilados antes que los bancos. Revocatorio. Pedro Castillo no cumple su promesa de constituyente, de convocar a la Asamblea Constituyente. Revocatorio. Entendamos, camaradas, que la democracia burguesa no es una salida. La salida son las movilizaciones de masas que están recorriendo el continente en los últimos años. Hace poco un camarada planteaba que debíamos olvidar otro camino que no sea el camino de las elecciones. Inmediatamente muchos camaradas lo atacaron y le explicaron que o no conocía historia o estaba llegando a posiciones revisionistas del marxismo completamente negativas. Al marxismo hay que revisionarlo para adaptarlo a la realidad del siglo XXI,
pero no hay que revisionarlo para caer en las trampas de la burguesía. Nunca vamos a tener una salida dentro del marco de la democracia burguesa. Quieren ejemplos de actualidad, como decía al principio, fíjense, la embajada yanqui utiliza, el imperialismo yanqui utiliza hace años, no de ahora, el sistema judicial y los medios de prensa para atacar furibundamente a opositores políticos, no marxistas. Nosotros no tenemos un peso político, ni siquiera somos enemigos para ellos. Atacan a los partidos o formaciones, frentes políticos de izquierda, como por ejemplo el señor Vladimir Cerrón, que en su caso se reivindica como marxista-leninista, o la señora Cristina Fernández de Kirchner, que nunca jamás se ha reivindicado como marxista, pero que representa algún tipo de obstáculo que los yanquis no quieren tener. Por eso mismo, en su momento inhabilitaron al señor Correa en Ecuador, que ahora está exiliado en Europa, o al señor Lula da Silva, que hace poco pudo lograr ser rehabilitado, ¿no? Ahora, el caso de Pedro Castillo traicionando abiertamente, ¿no?, las promesas electorales, tratando de distanciarse, licuando de poder a quien Vladimir Cerrón lo ayudó, le dio toda la estructura partidaria. El señor Castillo era un dirigente sindical de los maestros que dirigió en su momento una huelga exitosa y nada más que eso. Vladimir Cerrón fue su inventor, fue quien lo vio con posibilidades, y ante la imposibilidad propia de ser candidato a presidente, bloqueado por una justicia fraudulenta, una justicia alineada con el imperialismo yanqui, que lo imposibilitó ser presidente, lo invitó a Pedro Castillo que ocupe su lugar. ¿Qué hizo el señor Castillo? Aprovechó la volada, como decimos aquí en Argentina, para ser presidente y seguir el camino de Ollanta Humala, ¿no? El camino de la traición al pueblo. El señor Ollanta Humala está preso en este momento, ¿no?, en Perú. Probablemente sea el camino que siga este traidor. Pero ¿cuántos traidores? Pero en Perú la historia es muy, muy rica en esos ejemplos. No hablemos de Alan García, ¿no?, el presidente de izquierda, que luego, traicionó ampliamente el mandato popular. Luego Ollanta Humala, ahora Pedro Castillo. En el caso de Argentina, creo que es aún mayor todavía el historial enorme de traiciones al mandato popular. El último ejemplo es el señor Alberto Fernández, pero ¿qué decir de Carlos Menem, que prometía la revolución productiva y el salariazo allá por 1989 y terminó por entregar el país al Fondo Monetario Internacional, a los monopolios tanto yanquis como españoles, ¿no?, YPF, las empresas estatales, Entel, etcétera, ¿no?, llevando la desocupación a niveles récord. Eso es lo que encontramos permanentemente en democracia. O, por ejemplo, la alianza de la Rúa, otro pusilánime que sistemáticamente perdía las elecciones con Raúl Alfonsín, pero que tuvo que asumir, fue presidente en Argentina allá por el año 1999, dado que Alfonsín, quien lo había derrotado sistemáticamente en la interna de su partido, la Unión Cívica Radical, estaba imposibilitado de ser presidente por el desastre de su primera gestión, a la cual se fue 6 meses antes por la hiperinflación que él había generado, ¿no?, por sus desmanejos económicos, que también con las leyes de indulto y punto final quiso terminar con
los juicios a los represores de la dictadura, supuestamente para pacificar el país. Otra tradición, ¿no?, en democracia, tradición de Alfonsín, tradición de Menem, tradición de la Rúa. En 2001, cuando le metió la mano los ahorros de las altas capas del proletariado, que tenían algunos ahorros, y de la pequeña burguesía con el corralón, bueno, fue echado a patadas, ¿no?, por esas manifestaciones de masas, el argentinazo, el 2001, Piquete y Cacerola era la consigna que aunaba a las dos clases más vigorosas de la República Argentina. El piquete, que era la herramienta de lucha utilizada por los trabajadores ocupados y desocupados contra Menem, y la cacerola, que fue el instrumento que utilizaron la pequeña burguesía, los sectores acomodados del proletariado en la ciudad de Buenos Aires, en las principales ciudades del país, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza, para tratar de recuperar sus ahorros, ¿no?, que habían sido confiscados por el señor ministro Cavallo, puesto por De la Rúa, ¿no?, para tratar de salvar la convertibilidad a la cual él había creado cuando fue ministro de Menem, pero también fue funcionario del gobierno militar en la época de Viñones. Es decir, democracia, pero siempre dentro de los marcos de lo políticamente elegible, ¿no? Bloquean la burguesía, tanto peruana como argentina, bloquean a los candidatos más populares, los verdaderos políticos, como expliqué en mi publicación, los que tienen un contacto con las masas, los que la han interpretado, y eso le deja el camino allanado a los pusilánimes, los buenos para nada, los que se creen gran cosa y no tienen los votos, no tienen aparato, no tienen nadie que los defienda. Siguen el camino de Fernando de la Rúa y van a ser echados probablemente de la misma forma cuando la crisis quite todo tipo de legitimidad a sus gobiernos, como decía Vladimir Cerrón. Cuando un gobierno no cumple sus promesas, rompe el acuerdo con sus electores, pierde legitimidad y finalmente cae por el mismo peso de la gravedad. Es una ley política, así como la ley de la gravedad es una ley de la física. Camaradas, si bien nosotros sabemos muy bien, como repito, que dentro de la democracia burguesa las masas no van a lograr sus reivindicaciones políticas, económicas, culturales, sociales e intelectuales y espirituales, en este momento tenemos que darnos cuenta de estas traiciones ininterrumpidas de los esperpentos políticos en nuestro continente y luchar por la reivindicación democrática que puso en su momento Chávez en Venezuela, el revocatorio presidencial, y si es posible ampliarlo a todos los cargos electivos. Deben ser revocados ante el incumplimiento de las promesas electorales, revocatorio. También la justicia, los jueces, los fiscales deben ser elegidos por el voto popular. No puede ser que la justicia sea un coto de caza de la burguesía, que lleguen a fiscales, a jueces, los amigos de los burgueses de turnos que tienen los contactos políticos necesarios para que aprueben sus pliegos. No, deben estar sujetos a la tutela de las masas, deben ser electos y revocados también por la población. Venceremos, camaradas.